tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos ya martes 10 de marzo del año 2026. Esto es Más de Uno, esto es Onda Cero, esto es la radio. Les cuento una historia que es muy corta. El filósofo notó que caminaba con dificultad, como tropezándose todo el tiempo. Así que detuvo el paso, observó el camino y lo vio llano y sin obstáculos. Reemprendió la marcha y otra vez se tropezaba. Así que se detuvo de nuevo, miró hacia abajo y entonces lo entendió todo. Al caminar se pisaba su larga barba. De modo que reflexionó un instante, agarró el hacha y se cortó los pies. Fin del problema. Nunca más tropezó. Nunca más avanzó. Y nunca más importó. Ursula von der Leyen no es filósofa, estudió arqueología de joven, luego se pasó a la economía y al final se hizo médica. Es médica y madre como Mónica García. Ursula von der Leyen tampoco tiene barba, a diferencia del filósofo del cuento. Lo que sí tiene es opinión sobre la guerra en Irán y ha tenido a bien compartirla con un grupo de embajadores y de rebote con todos los ciudadanos europeos. Bien está que todo el mundo diga lo que quiera, empezando por los dirigentes políticos y empezando por los gobernantes que se deben a sus gobernados, ¿no? Incluso aquellos que, como Ursula von der Leyen, no han sido escogidos por los gobernados, sino por otros gobernantes que a su vez tienen opiniones diversas, entre ellos respecto de la guerra en Irán. Bueno, en resumen, la opinión de von der Leyen es que esto de andar discutiendo si nos cortamos la barba o nos cortamos los pies, o sea, si Trump tiene derecho o no tiene derecho a bombardear Irán y a matar a Ali Khamenei, son ganas de desenfocar el debate, porque el mundo es el que es. Y lo importante aquí, dice la señora von der Leyen, pues es que el régimen iraní es despreciable y bien golpeado está. Escucharéis diferentes opiniones sobre si el conflicto en Irán es una guerra de elección o una guerra de necesidad, pero creo que este debate en parte pierde fuelle, porque Europa debe centrarse en la realidad de la situación para ver el mundo tal y como es hoy. Y quiero dejar claro que no debe derramarse ni una lágrima por el régimen iraní. Pues está muy bien que la presidenta de la Comisión Europea proclame que nadie debe derramar una lágrima por Ali Khamenei y por el régimen iraní. Lo que pasa es que no consta que ningún gobierno haya derramado ninguna lágrima por el régimen de Irán. Más bien al revés. La dificultad con la que se han encontrado casi todos los gobiernos europeos, incluido el nuestro, ha sido rechazar que Donald Trump haga de su capa un sayo, decidiendo él quién debe gobernar un país y qué jefe de Estado debe vivir y cuál debe morir, y a la vez celebrar que un régimen represor como es el iraní se tambalee, porque caer tampoco es que haya caído del todo, se tambalee, ¿no? Claro, proclamar como si fuera una heroicidad, que los ayatolás son un peligro público y el peor enemigo de su propia población, igual es distorsionar la realidad, porque en eso sí están de acuerdo todos los gobernantes que escogieron a la señora von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea. Y luego la ratificó el Parlamento Europeo. Sí, bueno, ya, pero... En lo que discrepan los gobernantes europeos es en si cabe justificar cualquier cosa cuando el efecto que tiene la cosa nos agrada. O incluso habiendo tenido ese efecto, hay que criticar la forma en la que se ha conseguido. O sea, censurar los medios empleados por Donald Trump, el ataque contra Irán, no equivale a estar desolado por la muerte de un represor. Equivale, si acaso, a hacer buena la máxima en otros tiempos muy querida por la propia Ursula von der Leyen de que el fin no justifica los medios. Si la presidenta de la Comisión opina que sí, que la legalidad internacional hoy es una cáscara inútil, que el mundo ya no es el que era y que el empeño europeo en defender las reglas y los consensos no solo es una rémora, sino que es un defecto, una avería que nos impide pisar con fuerza en el mundo de los abusones, pues igual lo que debería la presidenta es decirlo con todas las letras, ¿no? El fin justifica los medios. No critiquemos a Estados Unidos e Israel porque se han cargado un régimen que era un peligro público. E ir a decirlo a donde corresponde, que es el Parlamento Europeo. Porque opinión es verdad que aquí tiene todo el mundo, pero aquellos que desempeñan cargos públicos deben ser escrupulosos al distinguir su posición personal de la institución que encarnan o del país que gobiernan. Si a Sánchez aquí se le criticó, y bien criticado estuvo, que hablara de la posición de España como si acaso lo hubiera consultado con alguien,
¿Qué te digo yo? Con el líder del principal partido del país, con los portavoces de los grupos parlamentarios, en fin, con alguien. A la señora von der Leyen habrá que criticarle lo mismo, ¿no? Que opine como presidenta de la Comisión Europea, que es el cargo que desempeña, cuando ni en el Consejo Europeo, que es la reunión de gobernantes, ni en el Parlamento Europeo consta que se haya debatido o fijado posición alguna. Ursula von der Leyen fue escogida por los jefes de Estado y de Gobierno, pero elude criticar la actuación de Donald Trump en Irán. Y lo hace en abierta discrepancia, incluso buscando la disonancia con los gobiernos de Francia, de Italia y de España, por lo menos, porque hay otros que también han criticado la actuación estadounidense, ¿no? Y ninguno ha derramado lágrimas por Jamenei. Pero sí han derramado lágrimas por la legalidad internacional violada, ¿no? Habla Ursula von der Leyen en sintonía, eso sí, con el partido político al que ella pertenece, los conservadores alemanes, y con el gobierno de su partido, eso sí, el gobierno alemán del canciller Merz, tan debutante como titubeante estos días en sus posiciones, ¿no? Un día crítico con Trump, otro día alérgico a las críticas a Trump. El debate este es tan hondo y tan significadamente europeo, porque es un debate sobre las reglas, los principios, las discrepancias y cómo se gestionan las discrepancias, los matices. El debate es tan hondamente europeo que lo primero que habría de aclarar Ursula von der Leyen es en nombre de quién habla, sabiendo que dentro de su gabinete también hay posiciones dispares o diversas, que dentro de su gabinete también hay quien disiente de esta idea de que las viejas reglas han muerto y lo que hay que hacer es hacerse a la idea de que el mundo ha cambiado. Aclarar en nombre de quién habla es, por cierto, lo que le reclama en España la derecha tradicional y con buen criterio a Pedro Sánchez. Si el mundo de ayer, esto homenaje a Stefan Zweig, si el mundo de ayer solo es pasado ya, si hay que aprender a navegar entre caudillos que invaden Ucrania, porque Putin es de los que dice que el fin justifica los medios, y abusones que ponen y quitan aranceles, y ponen y quitan jefes de Estado, porque Trump dice que el fin justifica los medios, si las reglas de antes ya no valen, habrá que pedirle a la presidenta de la Comisión, que parece que hable en nombre de Europa entera, que nos explique un poco mejor cuál es la alternativa, ¿no? ¿En qué piensa la señora von der Leyen cuando reclama una política exterior más realista? Porque una política exterior más realista para el gobierno de España, por ejemplo, es estrechar lazos con el régimen chino. ¿Por el régimen chino hay que derramar lágrimas? Bueno, por las víctimas de la represión en China, ¿hay que derramar lágrimas o hay que ignorar a la oposición que pide ayuda desde China? ¿En qué se traduce la autonomía defensiva que Europa requiere ahora que Estados Unidos ya no es un socio fiable? O sea, ¿la autonomía europea incluye regatearle a Estados Unidos el uso de las bases para atacar Irán o no incluye? Desmarcarse de Pedro Sánchez tiene en una parte de la clase política española mejor prensa que desmarcarse de Donald Trump. Basta que von der Leyen se resista a criticar los misiles israelíes que riegan de escombros Teherán para que aquí sea recibida, por una parte al menos de la política y de la prensa también, como la estadista infalible que es fuente de autoridad inapelable. Pero ocurre que von der Leyen es tan política profesional como el nuestro de aquí, tan convencida de sus opiniones como el nuestro de aquí, tan falible naturalmente como el nuestro de aquí. Ninguno de los dos sabe qué va a pasar mañana. Las decisiones sobre operaciones militares las tendrá que tomar aquí el nuestro de aquí, como en Francia Macron, como en Italia la señora Meloni, los gobernantes que responden ante su sociedad. Y lo inmediato está siendo defender Chipre, o disuadir a Irán y a Hezbollah de que ataquen bases en Chipre, evitar a toda costa que un misil iraní caiga en Turquía, que es territorio OTAN, y paliar cada uno en su país las nefastas consecuencias económicas de una guerra, o sea, el precio de los combustibles y la valoración de las grandes compañías en bolsa. ¡Ay, las bolsas! Por si acaso, el enésimo propósito o pronóstico que ha hecho Donald Trump, que es este de la guerra, ya está casi acabada, pues también fallara, porque tampoco sería el primer pronóstico que hace Trump y que no se cumple. Son los gobernantes nacionales los que han de tomar medidas y los que se retratan ante sus gobernados. Por supuesto, aquí el nuestro, que es Sánchez. Encantado, es verdad, de su papel de némesis de Donald Trump y superhéroe para la ministra Ana Redondo,
igual la actuación más embarazosa que se ha producido en los últimos días. Eres nuestro superhéroe. Bueno, hay otra historia, por cierto, y ya termino, que tiene como protagonista no a un filósofo, sino a un arquero. Era un arquero que quería cazar la luna y noche tras noche lanzaba sus flechas hacia el astro. Los vecinos se burlaban de él porque decían, pero mira que eres tonto, ¿cómo vas a alcanzar la luna con una flecha? Él insistió en el desafío, insistió cada noche y también cada día. Jamás, por supuesto, cazó la luna, pero se convirtió en el mejor arquero de la Unión Europea. Y antes de que Sánchez presuma de lo bien que lanza flechas al aire, ocurrió que un día, ya por rutina y acostumbrado a disparar, viniera a cuento o no, el arquero vio la flecha alejarse y perderse en el horizonte, y justo cuando él se dio la vuelta, la flecha apareció de regreso, le golpeó en la espalda y lo derribó en medio del desierto. Desplomado y solo, porque a un arquero caído nadie le celebra ya la audacia.